Saludo a Mauricio Meshulam, nuestro experto internacionalista. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bueno. Leo, muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, como cada año fuiste al foro de Halifax. Sí, es el foro de seguridad, Foro Internacional de Seguridad de Halifax en Canadá. ¿Quiénes van? Porque Mira, es interesante. Es muy interesante porque es un foro a donde invitan, es por invitación, a 300 personas de 80 países, principalmente de Occidente, pero no solamente Occidente. Es un foro muy organizado por el Ministerio de Defensa de Canadá, por la OTAN y aliados, ¿no? Estamos hablando de funcionarios en activo y exfuncionarios, entonces se vuelve un diálogo muy interesante. A veces van primeros ministros o ex primeros ministros, ministros de defensa o ex ministros de defensa. Va una comisión bicameral y bipartidista del Congreso de Estados Unidos y van miembros del Parlamento de Canadá y miembros del Parlamento Europeo, Parlamento británico. Y va, por supuesto, una gran participación de academia, medios de comunicación, personas que trabajan en centros de estudio, centros de pensamiento, think tanks, van activistas también. Todos expertos en seguridad, evidentemente. Hablando de temas de seguridad, no todas las personas son expertas en seguridad propiamente, pero sí vinculan sus temas con seguridad. Por ejemplo, expertos climáticos, o sea, expertos en temas ambientales y vinculado al tema de seguridad. O expertos en área de tecnología. ¿Cuál es el objetivo de Halifax? Discutir los principales temas relacionados con la seguridad global. Entonces, queda claro que la agenda ha variado a lo largo de estos años y eso ya es de entrada un dato que tenemos que registrar. Por ejemplo, a principios de la década pasada se hablaba más de terrorismo, se hablaba de Al-Qaeda, ISIS, la guerra en Siria. Fue evolucionando la agenda hacia empezar a hablar ya de la rivalidad entre las superpotencias, Estados Unidos, China, de pronto foros muy enfocados a China, ¿no? Y después, obviamente, pues COVID, y luego viene la guerra en Ucrania, el año pasado muy enfocado a Ucrania. Ahora, interesante entonces, en este sentido de la agenda, ¿de qué se trató este foro? Una intención clara por parte de los organizadores del foro por reposicionar el tema de Ucrania como el conflicto central en la agenda de seguridad global. No Israel. No Israel, o sea, sí se habló, por supuesto, de Israel, Medio Oriente, Gaza, Palestina, se habla, pero se trata de generar una discusión que vincule a esos temas con lo que está pasando en Ucrania. A veces diría yo forzada. Es que porque, a ver, supongo porque Ucrania ha desaparecido de la agenda pública. Eso, claro. Pues claro, en el sentido de que Israel y Gaza y Hamás y el terrorismo pues se apropió de la agenda, por lo menos en los medios internacionales. Pero es que el hecho de que ya no esté en los medios ni en redes sociales genera un impacto político. Porque, fíjate, o sea, ¿a dónde ha estado teniendo que ir Biden? ¿A dónde ha estado teniendo que ir Blinken? ¿A dónde ha estado todo el esfuerzo diplomático y político? Y las discusiones, incluso en el Congreso, giran en torno a lo que está pasando en Israel, en Gaza, en el Medio Oriente en general. Y entonces dicen los ucranianos de pronto: hola, aquí estamos. Este conflicto continúa, pero además, desde la visión de quienes organizan el foro, este es central. O sea, lo de Ucrania es central porque estás hablando de todo el tema del armamentismo, estás hablando de los despliegues militares más importantes, estás hablando de cómo otros países y otros actores están leyendo lo que pase con Ucrania, lo que pase con la OTAN, lo que pase con Rusia. El propio Irán está involucrado en el conflicto de Ucrania, que obviamente también está involucrado en el conflicto en Medio Oriente. Y entonces, desde su visión, lo que pasa en Ucrania tiene una vinculación con Medio Oriente. A ver, pero déjame ponerlo, a lo mejor suena muy frívolo, pero el mensaje es, oigan, ¿es más importante la guerra en Ucrania que la guerra en Medio Oriente? Es más importante la guerra en Ucrania que cualquier otro tema hoy. Es su mensaje. Ahora, quiero decir esto. El foro es un foro muy vivo, con mucha discusión, con mucha polémica y con gente pues muy inteligente en todos los sectores. Y entonces muchos decían, no necesariamente. O esto parece, o sea, hubo de pronto, claro, un debate, porque dice, esto de pronto parece forzado. Y te lo digo, ¿por qué? Porque
si tú ves el conflicto palestino-israelí o el conflicto entre Hamás e Israel, tiene una dimensión internacional sin duda y tiene una dimensión regional y tiene una o varias dimensiones locales. Entonces tú no puedes entenderlo solo desde lo internacional, tienes que incorporar todas las áreas. ¿Qué se decía, por ejemplo, al respecto de Israel-Palestina? O sea, se decía, Irán, hay un eje pro-iraní, el eje pro-iraní conformado por grupos aliados de Irán en toda la región de Medio Oriente, como Hezbollah, como las milicias pro-iraníes en Irak, en Siria, como los Houthis, quienes secuestraron ahora el barco, en Yemen, y han lanzado misiles en contra de Israel. Y entonces esta es y claro, Irán apoya a Hamás y apoya a la yihad islámica. Entonces hay que entender esto como la lucha entre Irán y Occidente. Y además Irán está formando una alianza con Rusia y con China, y entonces esto tiene que entenderse desde una mirada más amplia. Por lo tanto, el tener para las tropas ucranianas una victoria en su país es mandar un mensaje también a Irán y a estos actores. Esto es lo que decían. A ver, déjame, porque yo oigo Irán. No se está sobreestimando Irán. A ver, Irán es una economía emergente. Creo que tiene un Producto Interno Bruto menor que el nuestro, que el de México. ¿Sí me entiendes? No, o sea, sé que fue alguna vez el Imperio Persa, en fin. No se está sobreestimando la capacidad que tiene un país como Irán. Mira, en parte sí. Además, creo que llevan muchos años en condiciones económicas muy malas. Muy malas. Entonces, mira, en parte sí, pero también en parte lo que ha sucedido con Irán, esto sí ha ocurrido. Sí. Irán ha conformado una red muy importante de alianzas en toda la región de Medio Oriente. Y estas van desde el Líbano, pasan por Siria, pasan por Irak y llegan hasta Yemen y luego del otro lado en Gaza. Es verdad que Irán tiene una capacidad de maniobra y una capacidad de acción. Ahora, cada uno de estos grupos o organizaciones o actores tiene sus propios intereses y tiene un grado de coordinación mayor o menor con Irak. No necesariamente significa que es una especie de alianza jerárquica en donde Irán manda. Son apoyos, pero sí, que han ido creciendo con los años y que para Irán sí resulta muy útil golpear a Israel a través de sus distintas alianzas, como por ejemplo a través de Hamás y Hezbollah en el norte y Hamás en el sur. ¿Por qué? Porque también Israel tiene una guerra que llaman de baja intensidad, así la llaman, pero contra Irán. Israel ha estado bombardeando posiciones iraníes en territorio sirio desde 2017. Y además no quiere que desarrolle la famosa bomba nuclear. Y tiene todo el tema nuclear con Irán. Entonces, digamos que ahí están todas estas complejidades regionales, está la dimensión internacional, pero definitivamente no puedes entender el conflicto entre Hamás e Israel solo a partir de esta visión. Entonces, por eso a veces estas ligas estaban un poco forzadas, pero sí hubo oportunidad. Te pregunto porque ahora resulta que Irán también está metido en Ucrania. Mira, es que Irán sí está armando con drones y misiles a Rusia, pero hasta ahí también hay que complejizar esto que llaman la alianza ruso-iraní, hay que complejizarla. Hay un grado de cercanía mayor a raíz de los eventos de Ucrania, sí, pero eso no significa que es una alianza total. Ahora, sí hubo oportunidad de cuestionar y estuvo muy interesante porque estuvo el ex ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, que tuvo a su cargo varias de las operaciones en Gaza y además también negociaciones y otro tipo de cosas. Y de pronto sí, o sea, se le cuestionaron muchísimas cosas respecto a las operaciones israelíes. Y a mí me parece que el ex primer ministro fue bastante transparente y eso también es un dato. Por cierto, el de izquierda. El de izquierda. Muy diferente a Netanyahu, ¿no? Sí, pero también tuvo un cogobierno con Netanyahu en cierto momento. Tienes razón. Él fue ministro de Defensa cuando Netanyahu era primer ministro. Y entonces, pero sí, interesante que en este sentido parece que sí, por lo menos nos alcanzó a reflejar la posición de cómo se están viendo las cosas desde Israel. Y este es el resumen. Este es un tema de seguridad nacional. Cuando tú tienes un tema
de una guerra que tú percibes como existencial, todo lo demás pasa a un segundo plano. Todo. Oye, entonces le preguntaba a un periodista de manera muy directa, oye, pero a veces Israel toma reglas de combate demasiado relajadas y de pronto esto está generando una mayor cantidad de pérdidas civiles que incluso ocurriría en operaciones de Estados Unidos. Se lo dice así, dice, yo he estado en operaciones de Estados Unidos y los estadounidenses no toman las mismas decisiones que están tomando los militares israelíes. Y su respuesta iba mucho en el sentido de, este es un tema de seguridad nacional. Ustedes tienen que entender, y lo puso el ejemplo, puso el ejemplo de Tijuana, porque así lo puso, no que sea correcto, pero dice, imagínense que desde Tijuana se cruzan a San Diego y que entonces en San Diego se asesina, porque hace la proporción, a 40,000 personas, porque esa es la proporción de la población. Yo quiero ver cómo reaccionaría Estados Unidos. O sea, en resumen, este es un tema que nosotros percibimos como existencial. Mostró vulnerabilidades muy importantes de Israel, vulnerabilidades que están siendo leídas por todos nuestros enemigos, incluido Irán, incluidos otros actores, y tenemos que mostrar hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que quien sea que se atreva a atacar a Israel lo piense dos veces. Yo le pregunté directamente, es un foro donde pues, te permite esto de las preguntas y eso. Yo le dije, a ver, pero eso se puede entender desde una perspectiva racional todo este tema de la seguridad nacional, está bien. En la guerra informativa, Israel no está ganando. Y la guerra informativa tiene impactos. Y esto tiene un efecto político. ¿En qué momento el tema de la información y el tema de los efectos políticos se convierte en un asunto que también es de seguridad nacional? Y se me voltea, se me queda viendo y me dice, a ver, déjame ponértelo así de claro. Yo no voy a tomar decisiones basado en lo que piense la opinión pública mundial acerca de lo que estoy haciendo. Mis decisiones son estrictamente de seguridad nacional. Y si en este momento tenemos que entrar en los túneles y tenemos que acabar con Hamás, y Hamás se posicionó por debajo de hospitales o por debajo de infraestructura civil, lo vamos a hacer independientemente de lo que suceda en el espectro de la opinión pública internacional. Entonces, y esto revela cómo se están viendo las cosas. Y de aparte de un general, porque fue general. Fue general. Barak, un tipo que negoció con Arafat. Estuvo en negociaciones. O sea, tiene una importante experiencia. Sí, claro, también hizo una crítica importante de Netanyahu. A ver, voy a hacer una pausa. Regresamos con Mauricio Mechulam. Estamos hablando de lo que se discutió en el foro de Halifax, de cómo está la situación geopolítica internacional. Regresamos. Mauricio Mechulam, estamos hablando del foro de Halifax. Me decías que también salió un tema de mujeres de Irán. Sí, creo que también es importante porque estuvo en el foro una de las grandes lideresas del movimiento de mujeres en Irán. Y entonces pone un tema en la agenda y luego también la respalda una mujer afgana y una mujer de Nigeria. Y dice, por supuesto que no estoy a favor de Israel, o sea, una mujer musulmana, una mujer de la región, y creo en el derecho de Palestina a tener su propio Estado, pero hay que entender que Hamás es un aliado de Irán, que es el régimen que nos ha reprimido a nosotras y que es el régimen que nos ha asesinado. En mi país te matan, dice, si tú muestras el pelo como mujer. Imagínense ustedes que si muestran el pelo, las matan. Entonces, a mí me encantaría, así como estamos viendo toda una movilización por Palestina en todo el mundo, me encantaría ver una movilización por las mujeres iraníes, porque el tema de las mujeres iraníes se fue de la agenda y nadie habla al respecto. Y entonces se para una mujer de Afganistán y dice, ¿y nosotras? Dice, nosotras
Estados Unidos nos abandonó, y lo dice ahí enfrente de senadores, de congresistas, nos abandonó y nos dejó a nuestra suerte con los talibanes. Y primero mucha atención sobre las mujeres afganas, y hoy en día ya nadie habla de nosotras y los talibanes están vulnerando nuestros derechos. Y entonces dice una mujer nigeriana, una activista, muy interesante el trabajo que hace en Nigeria, dice, ¿se acuerdan de las niñas secuestradas por Boko Haram? ¿Se acuerdan? Todavía hay casi 100 niñas secuestradas y todos estos movimientos de redes sociales, Bring Back Our Girls y todo este activismo de redes sociales completamente olvidado. Entonces también pensar en cómo la agenda mediática va moviendo los temas y va moviendo las distintas movilizaciones. Déjame hacerte una pregunta porque ese tema sí nos toca a los mexicanos, que es el tema del cambio climático. Lo vimos ahora con el huracán Otis en Acapulco, que devastó a una de las ciudades más importantes del país. ¿Cómo está ese tema? ¿Se discute el tema del cambio climático? Totalmente. ¿Qué se habla al respecto? Digo, porque está bien, nosotros en México tenemos que hablar del conflicto en Medio Oriente, en Europa, desde luego, pero el que nos está afectando es el cambio climático. Sin duda, y hay que comprender que este no es un tema del futuro, es un tema del presente. Es un tema del presente. La vinculación que existe entre riesgo ambiental en general, que incluye cambio climático, pero no se limita a cambio climático. Riesgo ambiental, por ejemplo, la escasez de agua o temas relativos a alimentación, etcétera. O sea, que el mundo ya no da, digamos, ¿no? Eso está teniendo efectos de seguridad en zonas muy distintas. Yo invito a la audiencia a revisar el reporte que emite el Instituto para la Economía y la Paz, que se llama el Ecological Threat Report, que es el informe por riesgo o amenaza ecológica. Y nos explica muy bien las zonas más vulnerables en tema de riesgo ambiental, son también las zonas menos pacíficas del planeta, y no es por casualidad. O sea, hay correlaciones muy interesantes. Entonces, estos temas sí se discuten en el foro. Pensemos en la zona del Sahel africano. Es una zona muy afectada por cambio climático y por riesgo ambiental en general, y es una de las zonas más afectadas también por terrorismo, también por insurgencias, golpes de Estado y factores que tienen que ver con la seguridad. En América Latina, pues vemos, claro, son temas complejos, toda la migración ocasionada por cuestiones que van desde lo económico hasta temas que tienen que ver con violencia, crimen organizado, pero también con clima, o sea, también con temas climáticos, toda la migración de Centroamérica hacia el norte. Porque también te iba a preguntar, digamos, temas que afecten a México en materia de seguridad, pues cambio climático, pero crimen organizado. Sobre todo crimen organizado. Hubo una mesa, esa no pude entrar yo porque también hay momentos donde tienes que decidir. Hubo una mesa de las chicas, desde mi punto de vista tendría que hacerse mucho más amplia la discusión. Una mesa acerca del crimen organizado transnacional, o sea, de la dimensión internacional del crimen organizado. Te tengo que decir, América Latina muy ausente en estos foros. ¿Tú sabes Siempre te bueno, lo digo, mano? O sea, no, pero es que yo no sé si es mejor estar allí. Bueno, es mejor estar. No, pues tienes que participar en estas discusiones. Tenemos que tener una presencia porque sí impacta. Nuestros temas tienen que ver con toda esta agenda global. Eso tienes razón. Ahora, comparado a lo que está pasando en Europa, en Medio Oriente, en partes de África, pues América Latina con todo y todos sus problemas, pues no se ve nada mal, ¿no? Pero es que es diferente, porque lo que pasa acá en materia de seguridad, o sea, cuando tú les explicas a ellos que en nuestro país tristemente se asesina a 2.500 personas cada mes, o sea, ellos dicen, ¿qué? O sea, no, de verdad, no lo pueden dimensionar. Y no estoy minimizando el tema de Ucrania o el tema de Palestina, etcétera. Tenemos cuestiones de seguridad que son distintas y que definitivamente tienen un impacto, tiene que ver con lo internacional. Y a veces sí faltamos en la mesa. Uno hace de verdad el intento. Tratamos a veces de pararnos y a veces les decimos, oye, somos de México y está pasando esto, ¿qué onda con la migración o qué onda con la migración? No, claro, la migración o qué onda con el tema del crimen organizado. Y tratas de hacer el esfuerzo, pero al final de cuentas los temas latinoamericanos muy ausentes, en cambio muy